participar el día de hoy. Listo, entonces como les decía, buenos días, bienvenidos a esta sesión de tutoría de nuestro módulo de gramática. Cuéntenme cómo han estado, cómo se han sentido en el módulo. ¿Aló? Hola Jenny, Hola, soy Margarita Lozano. ¿cómo estás, Margarita? Bien, desde Bogotá. Muchas gracias Jenny, pues aprendiendo. eh, muy contenta, muy expectante, de verdad aprendiendo y investigando, ¿no? Porque hay cosas que yo no entiendo, porque no estudio lingüística ni lengua, nada de eso, Ujú. pero ha sido bastante interesante, ha sido muy chévere. Gracias. Ese tema que abordas allí de la investigación es muy importante, por eso en el primer tema yo les puse bastantes links para que ustedes puedan investigar, porque digamos que en el módulo abordamos cosas generales de las cosas más difíciles, pero la idea es que poco a poco ustedes puedan avanzar más, investigar más, y ustedes saben que si tienen cualquier pregunta, pues allí yo estaré muy dispuesta ayudarlos, pero a medida que ustedes van explorando, tienen que identificar esas cosas específicas que no entienden, porque a veces decimos, no entiendo nada. Bueno, tenemos que, de no entender nada, tenemos que identificar, bueno, esas cositas pequeñas que no entiendo, vamos poquito a poquito para realizar también procesos, digamos, más significativos, porque y también a veces tenemos esos bloqueos, como, no, este no es mi tema, yo no sé de esto, no, esto no es para mí. Entonces, bueno, la idea es que sigamos con el proceso, que tengamos paciencia, que bueno, estamos descubriendo el mundo de L, que es bastante grande y que nos permite conocer y descubrir que es un mundo maravilloso, pero nos toca con paciencia, poquito a poquito, y también realizar procesos metacognitivos. ¿Qué son los procesos metacognitivos? Es determinar cómo estoy aprendiendo. Listo, entonces el paso que les acabo de decir es, bueno, si no entiendo algo o no entiendo nada de lo que estoy leyendo, voy paso a paso. Bueno, que no entiendo exactamente, no entiendo esta palabra, bueno, esta palabra, ¿qué significa? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy realmente comprendí el texto? ¿Realmente comprendí lo que me dijeron? Bueno, yo ya leí el contenido del área de estudio y bueno, si tengo un estudiante que me pregunta esto, ¿yo qué le respondo? ¿Sí? Entonces ahí es la invitación para que estemos muy pendientes en monitorear lo que estamos aprendiendo. Eso se llama metacognición. Entonces, Ujú. yo estoy, hice una lectura, listo, en esta lectura me dan la información con las que, digamos, son aspectos que mis estudiantes de L tendrían cierta dificultad y me van a preguntar, bueno, yo cómo le respondo a ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es la invitación para que avancemos en esa investigación, que vayamos paso a paso y que no tengamos esas dificultades, ¿ok? Y las demás personas, ¿cómo se han sentido? ¿Por ahí alguien quiere participar o están esta mañana con frito y no quieren participar mucho? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, Ay, perdona, disculpa, todavía estoy muy dormida. no te preocupes. Bueno, yo soy Daniela Vega, Ujú, ok. mucho gusto, a las 2 o a las 6, no sé. Ajá, Muy bien, yo también, pues, hasta ahora estoy entrando como a este mundo de la enseñanza. ujú, Es muy chévere porque hay muchas cosas hasta que como que pronuncio mal o utilizo mal los artículos. Por ejemplo, en la parte de los artículos me di cuenta que los utilizaba muy mal ujú. y incluso todo lo que aprendo se lo muestro a mi mamá y las dos somos como, wow, interesante. Mi mamá también está aprendiendo mucho, entonces sí, estoy muy contenta por este curso. Ok. También la forma en que lo dan la oportunidad de que sea online, de que uno pueda hacerlo a su tiempo y que la plataforma esté abierta. Son muy buenas opciones para todos. Ujú. Entonces sí, por el momento todo muy bien. Vale, Muchas gracias. vale, Daniela, tú mencionas un aspecto muy interesante y es que cuando enseñamos español nos damos cuenta que una cosa es la norma, lo que dice digamos, la gramática prescriptiva, es decir, que dice cómo debe ser la lengua. ¿Tú de dónde eres, Daniela? De Colombia, de Bogotá.
Ok. Señora. Y ahí cuando tú te diste cuenta como eso se dice así y no se dice así como Mm, ahí tenemos que empezar también a tener un balance de qué dice la regla, qué dice esa gramática prescriptiva, que la Real Academia de la Lengua dice que esta es la forma que adecuada para utilizar cierta forma. sí. Pero también tenemos el uso, porque existen Ujú. muchísimos fenómenos lingüísticos que tenemos en el mundo hispano que no están normativizados, es decir, la Real Academia de la Lengua dice que esos son fenómenos que pasan pero que no están dentro de la norma. Nosotros en el módulo, de hecho, vemos el loísmo, el laísmo, ¿cierto? Que en Colombia no Ujú. los utilizamos, pero es importante reconocerlos. En Colombia, por Oh, ejemplo, tenemos este fenómeno de se los dije. Entonces, yo les dije a ustedes, yo se los dije, ¿sí? Entonces, ¿qué sí. pasa? Ese se, perdón, es un se espurio, es decir, que en realidad es les. A nosotros nos parece feísimo decir les lo dije, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa combinación es un problema de cacofonía. Entonces tenemos ese se para que suene más bonito, pero es que en realidad no es un se, es un les. Pero tenemos ese C que es un C espurio y entonces nosotros queremos mantener la forma, digamos, original sería les lo dije. Como no nos gusta les, transformamos el les a C, ¿sí? Y por eso decimos se lo dije a ustedes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como hablantes nativos, no sé si a ustedes cómo les suena esa frase, se lo dije, se los dije. ¿Normal? ¿La han escuchado Sí, muchas veces? a mí me parece normal, sí. Perfecto. La otra me parece totalmente diferente Les y lo perdóname, te dije, interrumpo. no es Claro, aceptable, no es aceptable porque precisamente tenemos esta forma de, digamos, de cacofonía que en ninguna parte del mundo hispano tenemos. ¿Sí? Les lo dije. Pues, Ujú. pero en términos gramaticales, esta es la transición que tenemos que hacer con nuestros estudiantes porque ellos cuando ven ese C se asustan porque son miles de formas. Entonces tenemos ese les Ujú. lo dije, entonces les hace referencia a ustedes, ¿cierto? Entonces después Ujú. eso, entonces les lo dije, pasa a se lo dije. Pero ¿qué pasa en Colombia y en muchos lugares en Latinoamérica? Tenemos, se llama celosismo. Es decir, que utilizamos la concordancia para los, le agregamos la S a los, en realidad es se lo dije a ustedes, pero agregamos Mm. la S porque estamos hablando de ustedes, entonces queremos hacer esa concordancia, ¿sí? Ah, Entonces, por ok. eso, y esos son fenómenos que existen y como yo les dije, pues eso es normal, eso se escucha. Son fenómenos Sí, claro. que tenemos que empezar a aceptar, digamos, a identificar y también mostrarle a los estudiantes, pues que una cosa es la norma y otra cosa es el uso. ¿Por qué? Porque en todas las lenguas existen. Entonces, una Mm. cosa también tenemos que, los estudiantes tienen que aprender a comunicarse con la gente, como habla la gente, pero también aprender. Mm. Entonces, tenemos que tener ese balance entre el uso real de la Sí. lengua y como hablantes nativos tenemos, digamos que esa responsabilidad de análisis y también para identificar cómo hablamos, ¿sí? Y para enseñarles a nuestros estudiantes y a los extranjeros, pues que esos fenómenos, digamos que las lenguas están vivas, entonces en tanto fenómenos lingüísticos de personas vivas, de culturas en constante evolución, pues tenemos que entender ese tipo de fenómenos. Y para darles otro ejemplo y que también está relacionado con los temas que están planteados en el módulo, recuerdo mucho una vez cuando estaba con un estudiante de nivel muy avanzado y escribí la frase en el tablero, yo le leo el libro a los niños. Y ella Ujú. no podía aceptar esa frase. Decía, no, profe, eso está mal. Y ella no podía aceptarlo. Yo le decía, bueno, vamos a analizar el fenómeno lingüístico, pero te cuento que la gente dice esa frase. ¿A ustedes cómo les suena esa frase? Yo le leo el libro a los niños. ¿Qué tal? ¿Cómo les suena? sí, Sí, me suena bien. Sí, Sí, suena normal. yo lo autorizaría, por ejemplo. exacto. Sí. No utilizaremos, entonces yo le decía eso a mi estudiante. Me decía, Jenny, pues que eso está mal, la gente no puede. Yo, bueno, haz la prueba, pregúntale a quien quieras y te va a decir que sí la usa. Dijo, Jenny, pero es que yo les leo el libro a los niños.
Yo, en efecto, niños es plural, por lo tanto, el pronombre indirecto es les, pero la gente habla rápido, la gente quiere expresar ese pronombre, ese es un pronombre redundante. Se llama, digamos, en la literatura es un pronombre redundante. A mí me gusta decirles, bueno, tengo una hipótesis frente a eso y es que es un pronombre anticipatorio. Niños está muy lejos. Entonces tengo yo leo. Si yo digo yo leo, la imagen mental que tiene mi interlocutor es que yo estoy leyendo sola. Estoy Ujú. leyendo. Pero cuando yo digo después que aparecen los niños de últimas, pues ya ahí me cambia la imagen. Entonces Ujú. estoy anticipando que esa información va a que no es una acción aislada que yo estoy haciendo solita, sino que esa frase está conectada o esa acción está conectada con otras personas, ¿sí? Entonces allí tenemos en efecto esa expresión y además porque en español existe el marcador de orden. Es decir, que lo primero que está en la frase es lo más importante. Por eso tenemos mucha flexibilidad en las frases. Yo puedo poner Sí. primero el lugar, puedo poner primero el verbo, dependiendo de mis necesidades comunicativas. Entonces, Ujú. esto que mencionas, Daniela, es bastante interesante porque tenemos que tener ese equilibrio. Digamos, como es ser muy, muy analíticos de investigar esas formas que decimos, cómo hablamos y Sí. no creer que hablamos mal, porque Ujú. no hablamos mal. En ningún lugar del mundo es que no hablan mal, son fenómenos de la lengua y que tenemos que analizar esos fenómenos lingüísticos porque nuestros estudiantes necesitan ese apoyo de entender por qué lo hacemos o cuáles son precisamente esos fenómenos. Entonces el hecho de que mi estudiante pensaba que es que era que le hablaban mal a ella. Pues yo no, eso es normal. Decimos, yo le envié el informe a mis compañeros. Perfecto. Yo no Mm. quería que la gente le dijera o escuchar, yo les envié el informe a los compañeros. ¿Mm? Entonces, el español es una lengua maravillosa, es muy interesante, pero tenemos que decir que, y bueno, yo como profe de gramática con mucha experiencia enseñando L, realmente, y otras lenguas, realmente pienso que un profesor de L se hace y, bueno, ustedes dirán que no, pues porque es la profe de gramática, pero realmente pienso que la gramática y la comprensión profunda de la Ujú. gramática hace a un profe de español, digamos, mejor. Mm. Porque el español tiene tantas complejidades gramaticales, no fonéticas, en términos fonéticos, el español no tiene mucha dificultad, tenemos cinco sonidos Ujú. vocálicos, a diferencia, por ejemplo, del inglés, del francés, de las lenguas asiáticas, digamos, para aprenderlas desde Occidente, esos, los aspectos fonéticos no generan tanta dificultad. En términos gramaticales, sí hay muchos aspectos que son de atención y que un estudiante quiere clases, pues para entender eso. Entonces, si nosotros como profesores no nos apropiamos de de nuestra lengua, de entender cómo funciona la lengua, entonces aquí la recomendación es que ustedes siempre estén muy em, curiosos o curiosas, creo que no hay ningún chico acá, y si hay, bueno, chicos, somos mayoría chicas. Entonces, seamos muy curiosas en términos de cómo hablamos. O sea, esa frase que yo dije, eso en qué tiempo está, en qué modo está, eso es el subjuntivo, ese sé, ¿por qué tengo ese sé? Pero en inglés yo digo así, o en francés digo así, o en la lengua que sepa yo digo así, pero es que eso acá en español es muy diferente. Entonces esa curiosidad e investigar este tipo de formas que no, bueno, si un estudiante me pregunta esta frase, ¿yo qué le digo? Es que es difícil. Entonces ahí, de ese pasito a pasito, es cuando yo entro y ustedes dicen, bueno, mira, esta frase no sé, eso es correcto, eso, o bueno, eso, ¿dónde se dice? O qué pasa con esa frase, eso, ¿a qué corresponde? ¿Cómo se explica eso? Entonces esa es una invitación para que tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces ahora ya que pues me contaron un poquito de cómo se sienten y hicimos esas em, precisiones en términos del uso y la norma, quiero que me cuenten específicamente qué preguntas tienen, qué aspectos les gustaría profundizar en esta tutoría. ¿Quién quiere empezar? Si
quieres empiezo yo. Qué pena. Dale, Con todas mis compañeritas. Bueno, en uno de los ejercicios que estábamos de los artículos, Ujú. sí, Vamos específicamente en el ejercicio, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Y vamos, entonces, yo ya voy directamente a aquí voy a compartirles pantalla para que tú nos vayas diciendo y nos vayamos ubicando para pues entender mucho mejor, ¿sí? Sí, en lo de los artículos, uno de los ejercicios era mi cabeza duele. Ujú, eh, y pues digamos que ahí nosotros pues colocamos en nuestro ejercicio me duele la cabeza, ¿cierto? ujú, Ese uso, digamos, para mí ha sido un poco confuso ese particularmente porque uno puede, bueno, puedo que lo diga mal, pero dice, mi cabeza duele, ujú. que para mí también puede estar bien, me duele la cabeza o la cabeza me duele. Sí, digamos que son tres formas de utilizar, pero no, nosotros pues pusimos me duele la cabeza, pero y creemos porque ya nos corregiste que estaba bien, Ujú. pero digamos ahí cuál sería la explicación, porque no sé si las tres son erróneas o en qué se, o cómo le explicaría a uno, un alumno ese tipo de usos. Vale, perfecto, súper. Entonces, la primera y la tercera frase las vamos a analizar de la siguiente manera, que está relacionada con los de que les mencioné al inicio de que en español tenemos el marcador de orden. El marcador de orden es que lo primero que aparece en la frase es lo más importante para el interlocutor. Cuando tú dices me duele la cabeza y la cabeza me duele, las dos son exactamente perfectas, son iguales, son frecuentes. ¿Y cuál sería la diferencia? Entonces, la cabeza, si yo digo la cabeza me duele, quiero hacer más énfasis en la cabeza. Entonces, allí esa es digamos, ahí ya radica la diferencia. Si yo quiero hacer énfasis en dolor, digo me duele la cabeza. ¿Sí? Hasta aquí, bien. ¿Sí? Sí, sí, Sí. señora. Listo. Cuando digo mi cabeza duele, ¿qué pasa con esa frase? Y eso también es una concepción del mundo, de allí me voy a remitir a otro ejemplo para que sea mucho más significativo. Cuando nosotros decimos la edad en español, utilizamos el verbo tener, ¿verdad? Yo tengo tantos años. Eso hace parte de una concepción del mundo. Yo tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Todas esas formas se utilizan en con tener. En inglés, por ejemplo, se utiliza con ser. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes, son comunidades de habla diferentes y por lo tanto utilizan formas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa concepción diferente de la lengua, las lenguas reflejan la cultura. Allí tenemos que ser muy sensibles en ese aspecto de la cultura de las comunidades de habla. Cuando en español normalmente utilizamos los artículos para expresar los, digamos, elementos inalienables. Entonces yo digo, yo me pongo mi chaqueta. Esa es una frase redundante. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el verbo reflexivo, yo pongo. Entonces Jenny pone a Jenny, eso es un verbo reflexivo, es decir, que la persona que hace la acción y la persona que recibe la acción es la misma. Jenny pone a Jenny. Pero, entonces, como ya tenemos esta forma reflexiva, a decir que es mi chaqueta, digamos que es lo esperado, lo lógico, lo normal. Entonces, no diríamos me pongo mi chaqueta, sino me pongo la chaqueta. Cuando hablamos de las partes del cuerpo, también es un elemento inalienable, porque es eso, ¿cuál la cabeza, la cabeza de quién? Pues la mía, digamos que es lo normal. Además, porque hay otro aspecto fundamental y es que este verbo particularmente es un verbo especial. En la literatura se maneja como verbo especial o verbo como gustar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, me gustan las manzanas. Las manzanas, y aquí, bueno, vamos a tener mucho cuidado y no quiero que se confundan porque yo sé que esto puede ser una información reveladora para nosotros. Cuando digo, me duele, me gustan las manzanas es el sujeto de la frase.
Mm, La conjugación del verbo está, y bueno, aquí vamos a tener cuidado porque estamos hablando en términos 100% gramaticales. Yo sé que la concepción de, digamos, de la realidad, las personas hacen las acciones y las cosas las reciben y ya, pero estamos hablando en términos gramaticales. Me gustan las manzanas. Las manzanas es el sujeto gramatical. ¿Por qué? Porque gustan está conjugado con manzanas. Si yo digo, me gusta el restaurante, pues el restaurante es el sujeto gramatical y la conjugación, por eso tiene que ser una, en tercera persona, gusta, no gustan. Eso es una de las cosas más, más especiales del español y que los estudiantes extranjeros tienen más dificultades. Ahora, el me es el pronombre indirecto, porque eso me afecta a mí, es como que las manzanas generan ese efecto en mí. Con dolor es exactamente igual, tiene la misma estructura. Entonces la cabeza me está generando algo a mí. Por ejemplo, si yo digo me duelen los pies, entonces esa conjugación es en plural porque estamos hablando de pies y pies es el sujeto gramatical. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos estas estructuras que les acabo de mencionar, el reflexivo, los verbos especiales, son mecanismos que tiene el español muy especiales. Entonces utilizamos el pronombre indirecto, el pronombre reflexivo. Entonces eso hace que utilizar los posesivos no sea necesario. Entonces me pongo mi chaqueta no es necesario, porque es normal que yo siempre me refiera a, pues a lo mío. Si me refiero a lo de Juan, pues digo, esa es la chaqueta de Juan. Juan se pone la chaqueta porque es la chaqueta de él, pero digo, si eso no pasa, Juan se pone mi chaqueta. Entonces ahí sí, cuando es algo diferente, algo que no hace parte, digamos, de lo que se espere de la lógica, pues ahí sí hago la aclaración de que no es la chaqueta de Juan. Juan no se pone, Juan pone a Juan la chaqueta de Juan, sino que hay un elemento nuevo que es mi chaqueta, entonces allí sí vamos a necesitar ese posesivo, pero en realidad después no lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces decir, mi cabeza duele no sería lo natural, lo tan frecuente en la lengua española. Es verdad que en algunos, por ejemplo en México, sí en algunos momentos o en algunas circunstancias se prefiere utilizar el posesivo, pero es para hacer mayor énfasis, como, ay, el niño se pegó en sus manitas, ¿sí? Pero normalmente, digamos, cuando hablamos de cosas generales del mundo hispano, se va a preferir el artículo a lo posesivo, cosa que no pasa en inglés, pero ¿por qué en inglés no pasa? Pues porque no existen verbos reflexivos, no existen este uso de pronombres de indirectos tan marcado o de verbos especiales. Aquí, entonces, si digo me gustan las manzanas, entonces es en la estructura del inglés yo gustar manzanas, yo gusto manzanas, o en portugués yo gusto de manzanas. Entonces, no existen estas transformaciones sintácticas que hacen que se requieran el posesivo, porque ya tenemos otros mecanismos em, diferentes y que en efecto pueden ser más difíciles para los estudiantes. Entonces, por eso no sería necesario utilizar el posesivo. ¿Sí? sí, señora, sí. Súper, Jenny. Ujú. Oh. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Tengo otra pregunta, pues mientras mis compañeras Ujú, eh, participan. ujú, Eh, Hay una que decía, no sabes el triste que estoy, no sabes lo triste que estoy. ujú. Ahí es también lo que tú decías del fenómeno del leísmo y el loísmo, ¿cierto? ¿O no? Pues digamos que en ese caso es más una forma que utilizaría un estudiante extranjero que no sabe el artículo lo, que no conoce el artículo lo, ¿sí? ¿Qué es el loísmo y el laísmo? Eso para nosotros es bastante extraño porque pues no existe, no sé si hay aquí haya algún participante de España y tenemos un estudiante de España, por ahí está, ¿no? Em, entonces el loísmo. Estoy hablando de Juan, entonces nosotros diríamos, yo le dije a Juan que viniera, por ejemplo. Entonces, en esta frase, y esos son fenómenos que se ven en algunos sitios de España, no en toda España, sino son sitios específicos. Entonces, esa persona que quiere decir, yo le dije a Juan que viniera, va a decir, yo lo dije.
pero lo está haciendo referencia a Juan. Nosotros, ¿cómo le diríamos? Yo le dije, ¿cierto? Entonces, ese lo es esa transformación, es ese fenómeno lingüístico que no hace parte de la norma, digamos que no está establecido como normativo, pero existe en algunos lugares del mundo hispano. Entonces, el mundo hispano es un mundo de más de 21 países que tienen el español como lengua oficial, más todo el mundo de hispanos que tenemos en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya dentro de algunos años ya será el país con más número de hispanohablantes del mundo, ni siquiera México, que tiene tantos habitantes, va a superar ese número. Entonces, eso hace que se generen muchos fenómenos lingüísticos. Entonces, a eso es el llamado loísmo. Entonces, yo lo dije, pero cuando me quiero referir a Juan. Ahora, ¿qué es el laísmo? El laísmo es cuando decimos, cuando utilizamos la en lugar de le. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de Juana. Entonces, yo le dije a Juana que viniera a la fiesta. Entonces, en ese caso, cuando yo quiero decir reemplazar Juana, entonces yo le dije a Juana que viniera. Eso es el aspecto normativo y como nosotros lo utilizamos. Pero cuando utilizamos las formas de, digamos, este fenómeno del laísmo que se utiliza en España, dirían, yo la dije que viniera, ¿sí? Entonces, digamos que vemos que esas frases les parecen como, ¿alguna vez las han escuchado? Mm, Yo la dije que viniera. ¿Alguna vez habían escuchado algo así? No, yo no. No, no, tampoco. porque en Colombia no tenemos ese uso en ningún, digamos que no está registrado en los atlas lingüísticos, no tenemos estas formas. Entonces, eso existe y digamos que, ¿por qué se incluye en el módulo? Porque es necesario conocer un poquito esos fenómenos en caso de que, bueno, estemos viajando, ya estudiantes que hayan escuchado eso y nosotros dijimos, no, eso está mal, ya, eso no existe. Bueno, no existe, pero pues tenemos que apropiarnos un poco más de, no solamente de nuestra variedad como colombianos o como, digamos, hablantes que están en contacto de Colombia, sino también con todo el español del mundo, ¿sí? Entonces, esos son los fenómenos del loísmo y laísmo. Ah, bueno, el leísmo, que también ese sí es muy frecuente y demás, y lo han escuchado, esto es el leísmo es cuando utilizamos el le en lugar de lo y de la. Por ejemplo, yo llamo a Camila, yo la llamo. Entonces, en este caso, cuando tenemos a, estamos hablando de un complemento directo. ¿Mm? ¿Qué pasa? El leísmo quiere quitar esa forma y quiere decir le. Entonces, eso es un fenómeno muy extendido en España. Sí está, digamos, incluido, es tan frecuente que está incluido entre la de la variedad de España, pero no, es que la Real Academia de la Lengua no lo recomienda, digamos, como un fenómeno expandido. La Real Academia dice, yo la llamo, sería la frase esperada. Aunque en España siempre digan, yo le llamo. ¿Mm? Ujú. Entonces, en América existe el uso del leísmo, pero es un leísmo de cortesía. En algunos escenarios la gente quiere utilizar le para, digamos, evitar el uso de la o de lo, también pues por todos estos aspectos del feminismo que quieren o de ser inclusivos también. Entonces, para evitar, digamos, la controversia entre lo y de la, entonces utilizan le o en escenarios formales o, digamos, del derecho, por ejemplo, utilizan el leísmo, ¿sí? Aunque digamos que lo como ve la gente en la vida real, como está establecido en la norma, es que yo lo llamo, yo la llamo si es una mujer y ya. Yo los llamo, yo las llamo si es plural. Entonces ese es el fenómeno de leísmo, loísmo y laísmo. Ujú. Muchas gracias, Jenny. Vale. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda?
Y yo, Hola Jenny, soy María Paula Méndez. hola María Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos. Gracias. Pues nosotros haciendo el trabajo con Juan Pablo nos surgía la duda de los sustantivos contables y no contables, Ujú, porque en el ejemplo de la espinaca él me decía, pero si tú lo tomas como una planta, pues se puede contar. ujú, Y yo le decía, no, pero pues la espinaca, como la es como la sal, ¿cómo la cuentas? ujú, Realmente como que acordamos lo que era no contable, pero luego me quedé pensando, bueno, ¿yo cómo le explico esto a un estudiante? ujú. Sí, ese es un aspecto interesante. Entonces, fíjate que el ejemplo que estaba en el documento es parecido, espérate un segundo, que es igual aquí como café. Entonces, no me gusta no, eso está como en imagen. Sí, no me gusta aquí, contables y no contables. Entonces, cuando tenemos esta estructura, pues me encanta, no me gusta, me gusta. Entonces, digamos que el aspecto que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es que estamos haciendo una generalización. Toda la espinaca, cualquier tipo de espinaca o toda la espinaca, a mí no me gusta. Entonces, como estamos hablando de esa generalización en español, las generalizaciones requieren el artículo. Mm, Sea contable o no contable, digamos que, bueno, acá hacemos el paso a paso porque estamos hablando de cuando es algo genérico en términos, digamos, del perro es el mejor amigo del hombre o los perros son lindos. Entonces, aquí, digamos que cuando hablamos de él versus, perdón, los, digamos que vale la pena hacer el análisis de contable y no contable, ¿sí? Pero tenemos que ponerlo en perspectiva y sobre todo con los estudiantes. Entonces, que tú me preguntas cómo explicar esto. Em, Como profesores necesitamos saber esta información de qué es contable y qué no es contable, ¿cierto? Pero cuando vamos con los estudiantes no podemos utilizar tanto metalenguaje como que el pronombre, es útil que los estudiantes conozcan ciertos términos que realmente son fundamentales y que necesitan, vamos a empezar a utilizar durante todos el proceso de aprendizaje, pero digamos que enseñarle que es el C espurio, entonces no es necesario que el estudiante memorice y aprenda esa palabra espurio, porque pues es muy complejo, digamos que que el estudiante comprenda que ese C equivale a les, pero que suena feo y no nos gusta, pues entonces ya, con eso es suficiente, porque la idea no es llenarlos, digamos, de esa información que pueda generarles dificultades. Ahora, como profe, sí es fundamental. Entonces, un profesor de español tiene que saber todas las categorías gramaticales y por eso comenzamos en el primer tema, pues bueno, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es. Entonces, también en esos aspectos es que tenemos que explorar mucho la terminología lingüística. Entonces, si no sabemos qué es, como así que es contable o no contable, o qué es una determinada, un artículo determinado, indeterminado, eso lo tenemos que saber. Entonces, aquí no me gusta la espinaca. La espinaca, antes de ser contable o no contable, es algo, estoy haciendo una generalización. Entonces, obligatoriamente voy a necesitar el artículo, ¿sí? Ahora, frente a si es contable o no contable, también tú lo puedes, depende también del contexto en el que tú lo pongas. Porque si tú dices, por ejemplo, yo necesito algo de espinaca, entonces ahí es no contar una espinaca, dos espinacas, tres espinacas. Normalmente se plantaría por hojas de espinacas para mm, darlas. Entonces tendría que haber un mecanismo, digamos, de cuantificación mucho más específico para contarlas. Entonces, normalmente se necesitaría una hoja de espinaca, un atado de espinaca, una rama no se utilizaría. Entonces, un atado o una hoja de espinaca. ah, Ujú, sí, entonces si ya lo pones desde ese modo de que, ar- porque claro, uno dice, se imagina que la espinaca ya es una, pero si ya lo pones así, por ejemplo, las ramas, entonces ya se comprende mucho más, mm, ya tenemos. porque toca generalizar. Ujú. Y acá fíjense que tenemos los verbos especiales, ¿no? Entonces, aún más, no necesitamos el posesivo o, digamos, es necesario agregarle el artículo, porque es que acá estamos hablando con los verbos especiales.
Los Mm, verbos especiales, gustar, doler, faltar, am, me encantar, fascinar, bueno, una cantidad enorme de verbos especiales. Entonces esos verbos, digamos que el estudiante tiene que ser consciente que cuando utilizo esos verbos estoy hablando de emociones, ¿cierto? Me encanta, me fascina. Y cuando yo hablo de esas emociones casi siempre generalizo. Es como cuando casi siempre generalizo, pues voy a necesitar el artículo. Ujú. ah, ok, listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay por allí? Ah, pues también en el trabajo que hicimos está la parte de justicia. Ajá, Va a poner la justicia. sí, la justicia. También, eh, Y es también porque sí, es un sustantivo abstracto, ¿sí? Y bueno, también porque estamos en la frase, no la recuerdo en este momento, la justicia, bueno, es una es una generalización. cosa abstracta. Entonces, esa es una generalización también. Ajá. Entonces, necesitamos el artículo y también porque estamos hablando de aspectos concretos. En español, digamos que hay varias formas para o varias razones por las cuales ponemos el artículo. Una de ellas, entonces, la generalización. Otro es la clase, todos los miembros de la clase, ¿cierto? Esa, Ujú. también cuando hablamos, digamos, de aspectos muy concretos, también vamos a necesitar el artículo. Entonces, el abrigo azul es específico, entonces yo me estoy refiriendo a ese en específico, no a otro. Entonces vamos a necesitar el artículo. En este caso la justicia es un sustantivo abstracto, entonces también estamos haciendo una generalización, por lo tanto necesitamos el artículo. Ujú. Algo que quisiera mencionar es que todas estas temas que, por ejemplo, tenemos acá del artículo, no se enseñan desde el nivel cero con los estudiantes. Aquí lo presentamos. Todo lo que implique o requiera un análisis de los artículos lo tenemos condensado acá para hacer las Mm. asociaciones y como profesores. Este no es un material para estudiantes, este es para que nosotros profesores podamos comprender, estemos muy atentos a todas las variaciones y podamos, digamos, tener una comprensión profunda nosotros para poderles enseñar a nuestros estudiantes. Pero esto se desarrolla hasta nivel C1 más, Oh, porque, por ejemplo, este uso de acá, la Bogotá del siglo 19, esos ya son usos mucho más avanzados. Entonces no vamos a esperar que un estudiante de nivel A1 pues ya no se utilice esta forma. O decirle mm, todo esto, todo el chorrero de usos, porque eso es realmente imposible. Entonces, bueno, ya en los módulos el módulo de pedagogía didáctica y demás, ya vamos a ver más aspectos, pero eso es muy importante que lo tengamos claro. Se parte solamente de material para los profesores, no para los estudiantes. Ujú. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Voy a dejar aquí para pausar. ahorita mencionaste los verbos especiales. Ujú. ¿Esos son solo cuando se habla de emociones? No ¿O siempre hay? son de emociones, pero muchos de ellos son de emociones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo doler, el verbo Creo que se te apagó el micrófono. ay, perdón, quité la. Sí, ahora sí te escucho. Perdón, gracias. Entonces, tenemos el verbo doler, tenemos el verbo, por ejemplo, faltar. Me faltan 5 estudiantes por entregar el trabajo que tenía fecha límite ayer. Ok. Faltar. Entonces, digamos que hay una serie, bueno, en internet ustedes pueden encontrar listas enormes de, de verbos especiales, pero esos son los más importantes y los que tenemos que tener ahí en el radar para identificar. Y mucho cuidado, por favor, esos verbos no son reflexivos.
Ojo, No son violencias. no son reflexivos, son verbos especiales, porque por ahí, el punto es que en el mundo de él es tan, digamos, nuevo, si lo compramos, por ejemplo, con el inglés, que hay mucha gente que se pone a enseñar sin tener la formación, y eso es muy grave, porque cuando la gente, bueno, es hablante nativo, pero no tiene la formación, puede generar muchas confusiones a los estudiantes. Entonces, siempre es, digamos, de esa ética profesional. Si yo no sé algo, pues le digo al estudiante, vamos a ver este tema más adelante, permíteme un segundo, voy a investigar, porque no le podemos decir información errónea a nuestros estudiantes, porque eso genera muchos problemas en el proceso de aprendizaje. Entonces, conozco, he tenido experiencias en donde los profesores les dicen una información sacada de los cabellos por su, digamos, la intuición lingüística del hablante nativo es útil hasta cierto punto, pero no es determinante. Si no estudiamos, digamos que si no estudiamos la lengua y no estudiamos los fenómenos de la lengua, no, digamos que perfectamente un profesor no nativo podría enseñar mejor español que un hablante nativo. En ese sentido, digamos que Sí. explique fenómenos de manera errónea. Mm, Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y no, porque si tuve hace una vez una profesora que no había estudiado, no tenía formación de enseñanza de español como lengua extranjera, no, bueno, es cierto que los programas son bastante recientes, pero pues ahí está la cuestión de la investigación. Entonces tenemos que investigar, tenemos que investigar. preparar la clase, tenemos que explorar, no solamente llegamos ahí, bueno, yo como hablo español, entonces pues ya, lo sé todo. No, tenemos que tener ese modo de curiosidad, ¿sí? Para seguir entendiendo y comprendiendo la lengua. Y después, digamos que esta profesora le había dado esas indicaciones de que no, eso es un reflexivo y ya. Y entonces el estudiante decía, pero ¿por qué lee si reflexivo es C? Entonces él se baña, él se puso la chaqueta, decimos que es C, pero es que yo no digo él se gusta, sino él le Mm, gusta. Entonces eso me le generó unas dificultades enormes, que fue más trabajo y pues es como, tras de que el español ya tiene complejidades, para que le pongamos más complejidades al estudiante explicándole mal, pues sí, tienes entonces mucha razón. tenemos que tener cuidado con eso. ¿Listo? Jenny, una pregunta y en tu concepto de esto, de estas primeras cosas que estamos viendo, ¿qué es lo que tú considerarías que debe ser, digamos, las primeras cosas? Ya nos dijiste que los artículos quizás sea de lo último que uno le explique a un estudiante o a una persona. ¿Qué Perdón, es lo que primero deberíamos? perdóname un segundito. Cuando yo digo que es para nivel avanzado, es que Sí, a poquito, o sea, no se les exacto, sí, sí, sí. todo, Mm, pero no significa que los artículos no sean cosas que... nos expliquen, sí, de acuerdo. Pero ¿qué otras cosas tú consideras primero o cuál sería como ese orden sugerido para explicar? Ok, el aprendizaje de lenguas es en forma de espiral. Entonces, en nivel A1 vemos serie estar, después en nivel B1 también vemos serie estar, en todos los niveles vemos serie estar, porque es algo tan especial del español que no existe en otras lenguas, pues que genera siempre dificultad. Entonces, lo que pasa es que casi todos los temas se ven en todos los niveles, pero con una dosificación mucho más específica, con ejemplos, porque primero comenzamos con nociones. Entonces, con los artículos, con los estudiantes de nivel A1, ¿cómo comenzamos? Ah, es que es la mesa, el libro. Ah, los que terminan en O, muchos que terminan en O son masculinos, los que terminan en A son femeninos. Listo, tenemos una noción de género que en muchas lenguas no existe. Entonces, comenzamos por ahí. Luego, más adelante, digamos ya, ay, es que vemos que es que está el clima, pero es que clima termina en A, pero es que es el, no la clima, sino el clima. Ah, bueno, entonces acá ya vamos avanzando, profundizando en nuestro estudio, y clima tiene una raíz griega que no es, y por lo tanto no es igual al latín, como la mayoría de las palabras en español. Ah, por eso tenemos esas diferencias. El clima, el tema,
el clima, el tema, bueno, hay bastantes de esas. Entonces, bueno, ya vamos profundizando cada vez más, poquito a poquito. Y otro aspecto importante que lo van a ver en los siguientes módulos es que nosotros no comenzamos en simplemente enseñando gramática y hace parte de los modelos de enseñanza. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, estamos en el enfoque comunicativo o en el enfoque orientado a la acción. Entonces no vamos a enseñarles simplemente el artículo, sino vamos a entrar en contextos, vamos a entrar en la vida real, vamos a aprender a saludar, vamos a aprender a describir mi cuarto, por ejemplo. Entonces, no es que sea solamente la gramática que le vamos a enseñar al estudiante, porque el estudiante no solamente necesita gramática, el estudiante necesita fonética, el estudiante necesita la sintaxis, necesita mucho léxico. De hecho, em, el léxico, la enseñanza, bueno, en la historia de la enseñanza de lenguas ha habido muchos este, periodos en donde se piensa que un componente es el más importante. Entonces, por ejemplo, con Chomsky, él creó un sistema, una super teoría para comprender el sistema de las lenguas. Entonces, él decía que si comprendemos el sistema de la lengua, es decir, que se organiza en sujeto, verbo, complemento, por ejemplo, y lo llenamos, digamos, de cualquier palabra que corresponda a esa categoría gramatical, pues ya tenemos la lengua. Por eso nosotros en el colegio, pues nos enseñaban siempre la gramática. No sé cómo fue la experiencia de ustedes aprendiendo tal vez inglés o bueno, otra lengua, de que siempre era la gramática o digamos esos casi fórmulas matemáticas de que se agrega tal y se agrega tal, más esto, entonces esas ya, listo, usted con esto ya sabe hablar la lengua. Eso se responde a esas, perdón, esas teorías lingüísticas. Pero después, por ejemplo, llegó Lewis. Entonces, Lewis lo que hizo fue decir, no, pero es que eso no nos funciona tanto porque listo, el estudiante se sabe la estructura, pero dice frases raras. Entonces, esas frases raras, por ejemplo, yo hago errores. No, yo ayer hacía errores. Entonces ahí dicen, no, pero es que eso de allí, eso de hacer errores, bueno, sí es entendible, pero es que eso no es como se diría, como se escucharía normalmente. Entonces cometemos errores. Entonces ahí vemos que Lewis lo que empieza a desarrollar es el enfoque léxico. Y dice, no, es que nosotros aprendemos es a partir de segmentos léxicos o chunks en los que poco a poco se van repitiendo y ya si el estudiante sabe esos segmentos léxicos, pues los vamos a aprender, va a aprender a hablar más fluidamente. Entonces, ¿qué pasa? No solamente esos segmentos, no gracias a esos segmentos léxicos el estudiante aprende, sino también a partir, porque sería imposible aprenderse todos los segmentos frecuentes, no entender un principio de organización, por eso es la gramática es importante. Y Luis establece, sí, la gramática es importante, pero no solamente es el principio para aprender la lengua. También existen otros aspectos, por ejemplo, las frases frecuentes. Entonces, que un estudiante, si estamos en Colombia, entonces el estudiante escucha mucho, ¿qué más? ¿Qué más? Y el estudiante dice, pero ¿qué más de qué? O sea, ¿qué más? Yo no te estoy hablando. Entonces el estudiante no entiende qué significa qué más, porque en su mente es como me están pidiendo más información de algo, pero pues yo no tengo más información de nada porque no hemos comenzado la conversación. Ah, es que eso es un saludo en Colombia. Ah, ok, eso es cómo estás. Ah, bueno, entonces ya eso es una fórmula rutinaria, es decir, que es una frase que decimos en momentos de la comunicación específicos. Ah, lo utilizamos cuando vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Entonces ahí ya nos damos cuenta que no solamente la gramática es importante, sino que hay toda una serie de componentes de los componentes más grandes y más importantes los vamos a abordar aquí en el diplomado. ¿Listo? Entonces aquí viene. Muchísimas gracias, Jenny. Vale, muchas gracias a ustedes por la participación. Entonces ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, estaré muy complacida en ayudarlas.
sí sería muy importante que aprovecharan este espacio como que de esa reflexión, esa frase, ¿eso qué es? Eso es de las cosas más útiles para los profesores si escuchan, por ejemplo, están con sus familiares, ay, que le vaya bien, ¿eso qué es? Ese tiempo, eso es un tiempo, eso es un modo, esa conjugación, ¿cómo se llama? Ah, Eso hace parte de la formación para los profesores, ¿sí? De que ustedes no se queden solamente con, con la información de los contenidos que aparecen en el diplomado, sino que empiecen a explorar, a analizar, sobre todo eso, analizar la lengua, que la están utilizando, digamos, si la escuchan, están utilizándola con frecuencia, pues nada, tenemos que aprovechar esas oportunidades para avanzar más. Entonces nosotros les damos como los grandes lineamientos, digamos como los grandes aspectos, si ustedes se fijan en los temas, abordan cada tema, aborda cosas difíciles y no se asusten si no comprenden todo, no se asusten, digamos que miren los ejemplos, analicen qué, no, qué les está aportando ese ejemplo allí, la estructura. Es importante que poco a poco nos empecemos a integrar esos en los términos gramaticales. Entonces, sí es muy importante para los profesores de español o de lenguas en general saber esas categorías gramaticales, porque pues hace parte del estudio profundo de la lengua. Y entre más sepamos y comprendamos eso, pues vamos a poder tener herramientas para explicar mejor. No, repito, no significa que vamos con los estudiantes a decirles todas las características o todas las categorías específicamente, porque tal vez, a menos de que lo quieran, yo tengo por ejemplo un estudiante que es a pesar de que no es lingüista, le fascina aprenderse todas las categorías gramaticales. Entonces, él como le fascina y quiere, no, Jenny, pero cuéntame, ya entendí, después de que ya entendí el tema, eso cómo se llama en lingüística, y se llama tal, y es feliz aprendiéndose esos nombres, pero la mayoría no. O sea, la mayoría, digamos, como yo no me quiero, yo quiero hablar la lengua, yo quiero saber español, sí, pero no ser directamente. lingüista. Ah, Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? sí, señora. Bueno, entonces cuídense mucho y nos veremos pronto. Vale, muchas gracias igualmente. Gracias. Bueno, Día. Muchas gracias y un buen día a todas. igualmente, hasta Igualmente, luego. gracias. Chao. Hasta luego. Que estén bien. Igual.